Hoy, 28 de mayo, celebramos a San Germán de París, obispo de París, padre de los pobres. Nació en el año 496 cerca de Autun, Sonnox-Lorons. Fallece en París el 28 de mayo del 576. Estudió en Avalon y también en Luz, y guiado en su primo Escamprión, quien era sacerdote. A la edad de 34 años fue ordenado sacerdote por San Agripino de Autun. Siendo nombrado abad de Saint-Symphorien, su virtud característica fue el amor por los pobres, manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás que sus monjes se rebelaron, temiendo que regalara todo lo que tenía. Debido a que estaba en París en el año 555, cuando el obispo Eusebio murió, Childebrand lo retuvo, y con el consentimiento unánime del clero y del pueblo, fue consagrado a la sede vacante. Bajo su influencia, el rey, quien se había entregado a la vida mundana, se convirtió y desde entonces llevó una vida cristiana. En su nuevo cargo, el obispo continuó las prácticas de la virtud y la austeridad de su vida monástica, y trabajó fuertemente para disminuir los males acusados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles. Asistió al tercer y cuarto concilio de París en el año 557 y 573, respectivamente, y también el segundo concilio de Tours en el 566. Convenció al rey que erradicara las prácticas paganas que aún existían en Gaul, y también para que prohibiese los excesos que se llevaba a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas. Poco después, en el año 540, Childebrand sitió Zaragoza mientras estaba en guerra con España. Los habitantes del lugar se habían puesto bajo la protección de San Vicente Mártir. Cuando Childebrand se enteró de esto, perdonó la ciudad y como muestra de gratitud el obispo le obsequió la estola del santo. Cuando regresó a París, el rey ordenó construir un templo en los suburbios en honor del mártir, para guardar allí la reliquia. Por ese tiempo, Childebrand cayó peligrosamente enfermo en su palacio de Selles, pero fue sanado milagrosamente por el obispo Germain, según se atestigua en la carta de patentes del rey, presentado como regalo a la iglesia de París las tierras de Selles como gratitud por el favor recibido. El templo de San Vicente fue terminado en el año 588, siendo consagrado a San Vicente por el obispo Germain, el 23 de diciembre de dicho año, mismo día en que Childebrand fallece. Cerca de este templo se construyó un monasterio. Sus abades tenían jurisdicción espiritual y temporal en los suburbios de San Germain hasta aproximadamente el año 1670. El templo fue frecuentemente saqueado e incendiado por los normandos en el siglo IX. Fue reconstruido en el año 1014 y consagrado por el Papa Alejandro III en el 1663. Childebrand fue sucedido en el trono por Clotaire, quien tuvo un corto reinado. A su muerte ocurría en el año 561. La monarquía se dividió entre sus 4 hijos, siendo Charibert nombrado rey de París. Charibert era una persona viciosa y despiadada, y el obispo Germain se vio obligado a excomulgarlo en el año 568 por su inmoralidad. Charibert fallece en el 570. El obispo se encontró con grandes dificultades debido a que a este tiempo los hermanos de Charibert le disputaban sus propiedades. Trabajó frecuentemente para establecer la paz, pero con poco éxito. Sigebert, Chiperic, instigados por sus esposas, Brunelage y la infame asesina Fredeus, se enfrascaron en una guerra intestina. Al ser vencido Chilperic, París cayó en las manos de Sigebert. El obispo Germain escribió una carta a Brunau, carta que a la fecha se conserva, pidiendo que usaras su influencia para prevenir más guerras. Sin embargo, Sigebert era obstinado y a pesar de la advertencia de Germain se preparó para atacar a Chilperic en Tournai, donde se había escondido, pero Fredenhund lo mandó a asesinar en el camino de Brit en el 575. Germain
mismo falleció al siguiente año antes de que se restableciese la paz. Sus restos fueron sepultados en la capilla de Saint-Symphorien, en el vestíbulo del templo de San Vicente. Pero en 1574 sus reliquias fueron solemnemente reubicadas en el edificio principal del templo, en presencia de Pempín y de su hijo Carlomagno, que entonces era un niño de 7 años. Desde ese momento el templo se convirtió en el templo de Saint-Germain-des-Prés. Además de la carta mencionada anteriormente, también se conserva un tratado de la antigua liturgia gala, atribuida a Germain, que fue publicado por Martiner en la Thesaurus Novi Anecdotarum. La festividad de San Germain se celebra el 28 de mayo. Sacado de la fuente de Así Prensa. No te olvides de compartirlo, te saluda tu hermano el Socoyotito.